viendo tu programa de Mujer a Mujer, un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa. Y ahora tu programa de Mujer a Mujer. Hola, les saluda su amiga Marta Sanabria con este programa de Mujer a Mujer, dándole las gracias nuevamente por poder entrar a tu hogar a través de este medio que es la televisión. Y pues en esta ocasión me da mucho gusto tener aquí a un joven, Roberto Carlos. Él se va a presentar y para mí es un honor tenerte aquí. Gracias, y yo sé Marta, que vas a dar tu testimonio. Ok, pues mi nombre es Roberto Carlos Fuentes Armenta y pues radico en la ciudad de Tijuana y te doy muchas gracias, Marta, por la oportunidad que nos das en esta hora de compartir las cosas que estamos viviendo. Así es, y sobre todo que más adelante vamos a promocionar tu programa, que van a tener ustedes también otro programa. ¿Ya tienen el nombre? Es Rescatados. Rescatados, ok, mira qué bonito nombre van a tener. Y próximamente, digo, más adelantito darás todos los detalles de ese programa. Y bueno, a lo que venimos es a que tú nos cuentes tu testimonio, porque muchos jóvenes yo sé que te van a ver a través de la televisión y decir, ay, es un joven, ¿cómo ese joven puede ser cristiano, verdad? ¿Me puedes dar tu testimonio? Pues mi testimonio es algunas cosas en detalle. Pues yo nací en la ciudad de Mexicali y prácticamente a una corta edad, como a la edad de 4 años, yo radico en Tijuana. Pero pues yo nací en un hogar desintegrado. Desgraciadamente mis padres vivieron con patrones de conducta equivocados, con maldiciones generacionales que nos fueron atrapando. Cuando yo era niño, mi padre murió de una sobredosis y recuerdo que tendría algunos 9 años, yo creo. En ese tiempo mi madre ya no vivía con él, ya no estaba junto con él, pero llegó esa desagradable noticia. Y para ser sincero, yo siempre, de niño yo dije, yo nunca voy a probar drogas, yo nunca voy a pertenecer a ninguna clase de pandillas, yo nunca voy a ser un delincuente, yo voy a ser un joven feliz o un niño feliz. O sea, desde niño me fui mentalizando, pero sabes que sin darme cuenta tenía 2 enemigos bien grandes. Y un enemigo era una maldición generacional y otro enemigo era un patrón de conducta. A mi madre no se crió con su mamá, su mamá prácticamente la regaló, por decir así, se la dio a otra persona para que la cuidara. Entonces mi madre fue una persona que emocionalmente fue muy afectada y por lo tanto la verdad que mis respetos para mi madre, porque fue una mujer que luchó para sacarnos adelante, pero sin embargo pues hubo situaciones que nos fueron atrapando. Yo recuerdo que cuando era niño yo crecí con mucho rencor, quizá a lo mejor consciente o inconscientemente, hacia mi figura paterna. Y yo recuerdo que cuando era niño, unas personas llegaron a compartir las buenas nuevas, ¿no? Una buena noticia detrás del hogar. En ese tiempo? Yo tendría como la edad de 8 años, o sea, eso fue poco antes. Sí. Y recuerdo que como en forma de broma llegaban y estas personas regalaban algunos juguetes, algunos detallitos. Entonces cuando uno es niño, mira eso y se alborota, quiere correr rápido y dice, están regalando algo ahí. Y recuerdo que nos daban una pulserita con diferentes colores y nos hablaban acerca del amor de Dios. Nos hablaban acerca de un cambio. Cuando uno es niño no lo entiende muy bien, no lo asimila, pero queda una semilla sembrada. Una semilla que quizá en un corto plazo no dio fruto, porque tiempo más adelante lo que tanto odié o lo que tanto rechacé en mi vida, que yo decía, yo no voy a ser como fue mi padre, yo no voy a ser un hombre que maltrate a mi madre, yo no voy a ser un hombre que use drogas, yo no voy a ser una persona que le haga daño a la sociedad como fue él. Pues prácticamente más adelante nos fuimos envolviendo en algunas de esas cosas, fuimos conociendo la droga por curiosidad, por qué no decirlo, por pertenecer quizá a lo mejor en algún tipo de grupo. No que me obligaran a usar drogas, porque nunca me obligaron. Pero sin embargo, pues para sentirme parte de ellos por la curiosidad, llega un momento que empiezan a fumar algún tipo de cigarro de marihuana y por curiosidad uno tiende a hacer lo mismo. Tiempo más adelante pues empiezo a consumir algunos otros tipos de drogas en los cuales pues me llevaron prácticamente a una decadencia, me llevaron a una vida moral baja, me llevaron a vivir más en depresión. Muchas veces quizá no le expuse a mis amigos mi situación, pero muchas veces no tenía deseo de vivir.
¿Qué edad tenías ya ahí, Roberto? Yo cuando probé la primera vez la droga, yo tenía 13 años. Y la probé prácticamente a escondidas de mucha gente, la probé en primer grado de secundaria. Pasó un poco el tiempo y empecé a conocerla fuera de este estado, estuve en otro estado y en ese estado que me cambié por un tiempo, por ser un muchacho rebelde, por ser un muchacho que en las boletas iba abajo y prácticamente pues me despidieron de una escuela. Entonces mi mamá dijo, te hace bien un cambio, pudieras marcharte a otro lugar y quizá a lo mejor volver a empezar con otras nuevas amistades y fui en aquel lugar donde yo empecé a consumir y diferentes tipos de drogas. ¿En donde te mandó tu mamá? Al estado donde me mandó mi mamá, que no lo quiero hacer más popular, sí, pero es muy popular. Sí, ya sé, ya me imagino. ¿Y qué pasó? Pues prácticamente todo eso me llevaba cada vez a mucho rencor. Empecé a tener algunos tipos de amistades que pues no se juzgan ni tampoco se dice por culpa de él, pero sin embargo aprendimos algunas otras cosas que no eran productivas. Y yo recuerdo que mi madre, muchas veces ya mi madre había conocido de Dios. Mi madre fue una mujer que siempre dijo, ¿cómo yo he de creer en Dios si yo he sufrido tanto? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría? ¿Dónde estaba Dios cuando yo era una niña y necesitaba a mi madre? ¿Dónde estaba Dios cuando yo me quedé sola? Porque nosotros llegamos a la ciudad de Tijuana porque el DIF nos mandó. Como mi padre era un hombre que practicaba las artes marciales, se pudiera decir, con mi mamá. Entonces mi mamá tomó una decisión de decir, si yo me quedo aquí... O sea, que la golpeaba. Sí, la golpeaba mucho. Y mi madre tomó una decisión y dice, yo tengo que salir de ese entorno, y nos interna en el DIF, nos lleva al DIF y el DIF nos traslada para acá. Entonces, pues prácticamente mi madre se vino para acá sin rumbo fijo, o sea, nomás buscando a sus hijos. Y mi madre todo eso le cuestionaba a Dios, le decía, ¿dónde estaba Dios cuando yo sufrí? Pero Dios, que es bueno, que Dios que es Padre, la entendió en paciencia y ella pudo tener un encuentro con Dios. Cuando ella tiene un encuentro con Dios, ella insiste en nosotros. Ya la rebeldía estaba fuerte, nosotros pues prácticamente no queríamos saber nada de Dios. ¿Cuántos eran hermanos? Somos 3 hermanos. 3 hermanos. Somos 5, pero 2 no se criaron con nosotros. Entonces somos 3 hermanos. Y pues prácticamente, a manera de detalle, pues mi madre batalló con cada uno en diferente área. Y siempre nos decía, después empezó a sembrar la semilla, siempre decía, yo sé que Dios tiene un propósito para ustedes. Tú no lo entiendes porque andas en una adicción. Tú no lo entiendes porque quieres vivir la vida como se te antoja. Tú ignoras a Dios porque piensas que Dios necesita de ti. Pero yo sé... ¿Para ese tiempo tu mamá ya era cristiana o por qué te hablaba así? Mi madre ya era cristiana en ese tiempo. Mi madre se hizo cristiana cuando se convirtió, cuando yo tendría alrededor de algunos 10 años, como 8 años más o menos. Sí, entonces mi madre empieza a decirnos unas palabras, quizá a lo mejor muchas veces eran palabras, vas a pagar consecuencias, eres un hijo rebelde, lo vas a pagar con tus hijos, algún día vas a entender. Pero sabe que cuando Dios empieza a hacer algo en mi madre, su manera de hablarnos empieza a cambiar. Y empieza a cambiar de tal manera que ella nos empieza a decir palabras de bendición. Sí. Yo sé que Dios te va a cuidar. Yo sé que ahorita donde vas, quizá no vas a ir a hacer algo bueno, pero Dios te va a cuidar porque yo estoy orando por ti. Llega un momento en el cual por mis adicciones o por mi rebeldía me internan a un lugar, a un centro de rehabilitación. En ese tiempo yo tenía ya 18 años. Okay. Y no era un centro creyente, cristiano, ¿no? Me toman a la fuerza, por qué no decirlo, y me llevan a aquel lugar. Y yo recuerdo... Sí, pues así es. Yo recuerdo que cuando me llevaban, yo le decía a las personas que me agarraron, yo no soy drogadicto, les decía, yo no sé por qué mi mamá me metió. Mentiroso, ¿no? Sí, o sea, estaba diciendo un puño de mentiras para ver. Es que por lo general un adicto es muy mentiroso. Lamentablemente así es. Sí, la verdad, sí. ¿Y luego? No, pues yo recuerdo que en ese momento yo empecé a pensar en la familia y yo empecé también a reflexionar y a decir, si hoy tengo 18 años y algunas veces pues me habían llevado al tutelar de menores por alguna riña callejera junto con mis amigos, ¿no? Y gracias a Dios, Dios me había librado en algunas ocasiones de estar tiempo ahí. Dios había sido bueno por las oraciones de mi madre. Reitero, había un patrón de conducta, había una maldición generacional. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué significa eso?
pues en sí una maldición generacional o un patrón de conducta, sabemos que nosotros tendemos a ser como nuestros padres. Sí, claro. Pero había una maldición de adicciones que se había abierto desde antes, es decir, el padre de mi madre biológico murió de alcoholismo. La madre de mi papá, ella era alcohólica también. Entonces es una maldición o es un reclamo, es una puerta que espiritualmente se abre. Muchas veces la gente dice, ¿por qué si el padre fue así, por qué el hijo? Y dicen, hijo de tigre pintito. Pero muchas veces la gente no asimila el mundo espiritual, donde muchas veces el enemigo, la maldad reclama la puerta que alguien le abrió. Sí. Y yo recuerdo que mi madre, cuando mi madre viene al conocimiento de Dios, mi madre empieza a interceder por nosotros. Mi madre empieza a orar y empieza a decir, quizá en este hogar fue un hogar donde hubo mucha tristeza, donde hubo angustia, donde hubo muchos pleitos, donde nunca se fomentó una unidad entre nosotros, donde yo luché con mis fuerzas. Pero en el día que yo vine al conocimiento de Dios, yo sé que Dios tiene poder para restaurar algo que está caído, para cambiar el corazón de ustedes. Entonces, esa maldición generacional, esa maldición que quería tomarme, ¿por qué? Porque legalmente yo le pertenecía. ¿Por qué? Porque había una puerta abierta donde el acreedor decía, yo puedo hacer daño. Es como cuando nosotros entramos a una historia donde una mujer en cierta ocasión busca a un varón de Dios y le dice, el acreedor ha venido para tomarse dos hijos míos como siervo, pero menciona algo, porque mi marido quedó debiendo. Entonces el acreedor, que representa al enemigo, reclama un derecho, una deuda. Entonces nosotros tuvimos una deuda espiritual, una deuda emocional, o sea, nos quedó debiendo una deuda a nuestro padre, desgraciadamente así fue. Entonces el acreedor, el enemigo, viene y dice, yo puedo tomar porque legalmente me pertenece. Sí, así es. Cuando mi madre empieza a interceder, llega un momento en el cual cuando yo llego a aquel lugar, quizá a lo mejor no sucedió algo místico, Marta. O sea, fue algo donde mi mente empezó a reflexionar. Yo tenía 18 años, mi condición no era muy buena, mi estado físico no era muy bueno, mi estado emocional no era muy bueno. Yo llego a aquel lugar pues prácticamente como alguien fracasado, siendo el más chico de aquel lugar y mirando a los demás, y yo decía, yo soy igual que ellos. Recuerdo que me llevan a un área donde le llaman el detox, y en esa área yo miro a puras personas hablando solas y yo me asusté. Yo dije, ya me quedé loco. ¡Qué tremendo! Dije, no me he dado cuenta que estoy loco, como ellos no se dan cuenta. Recuerdo que uno se pegaba en la pared, otro hablaba solo, unos se reían. Y yo, cuando yo llegué a ese lugar, Marta, yo me pregunté a mí mismo, ¿qué necesidad tengo de haber llegado a un lugar como este? Si yo pudiera salir adelante. Con 18 años, ¿verdad? Con 18 años. Ya prácticamente marcado con la vida, sí. Ya prácticamente haber hecho cosas que no eran buenas, que preferimos omitir. Pero sin embargo, en ese lugar, que quizá a lo mejor para muchos es un lugar desagradable, Dios tenía un propósito. Así es. Y en ese lugar yo empecé a recordar las palabras que mi madre me decía. Dios tiene un propósito para ti. Yo llegué un lunes 24 de marzo del 2003. El 25 de marzo, como a la 1 de la tarde, yo le dije a Dios, yo confronté una verdad que mi madre me decía. Y yo le dije, Dios, yo he conocido algo de ti, pero si tú realmente me amas a pesar de todo lo que he hecho, yo he hecho muchas cosas malas. Yo no creo que perdones a alguien que ha hecho cosas malas. Tú puedes ayudar al muchacho que ha sido buen hijo, al muchacho que se ha portado bien, pero a una persona como yo no creo que me ayudes. Yo, ¿cómo te voy a interesar si prácticamente ni para la sociedad soy alguien agradable? Y recuerdo que en ese momento, Marta, yo sentí literalmente como el abrazo de un padre. Un padre que no tuve, un padre que muchas veces quise, un padre que cuando miraba a los niños salir a un parque con sus familias, yo deseaba eso. A mí me pasaba eso, que entonces, tú experimentaste. Sabes lo que estoy hablando y sabes que en ese momento yo sentí como un abrazo de un padre que me dijo, antes de ser un juez, yo soy un padre y te amo. Así como tú eres hoy, yo te amo. Y yo puedo cambiar tu vida. Y yo recuerdo que empezaba a cuestionarlo en mi mente. En ese momento, Marta, yo empecé a llorar. Yo tenía muchísimo tiempo que yo no lloraba una lágrima. Y yo empecé a llorar porque empecé a ser quebrantado por ese amor tan grande que muchas veces cuando lo he compartido con jóvenes rebeldes se burlan. Muchas veces me han dicho, qué poco aguantaste. Pero sabes que ese amor que empecé a sentir, o ese abrazo como de un padre, esa consolación dentro de esa tristeza por mi fracaso, por decir hasta dónde he caído, eso sentí otra vez como un deseo de vivir, como
como si hubiera nacido de nuevo, que prácticamente espiritualmente sí, nacemos de nuevo, así es. Y pues fue una experiencia donde simplemente seguí llorando. Se acerca el que era el director del centro y me dice, quizá a lo mejor me debería de haber pegado, me debería de decir, ¿por qué vienes a llorar hasta ahora? Me dijo, ¿por qué estás llorando? Yo no le podía decir que estaba llorando porque estaba sintiendo algo que nunca había sentido. Sí. Entonces me dice, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, de tristeza porque mi madre se dio cuenta que yo era un drogadicto. Esas fueron mis palabras. Pero, ¿sabes? Yo no le podía explicar porque él no me iba a entender. Como era el más chico que estaba en ese momento, llegó y me trajo unos dulces. Y me dijo, toma, cómete estos dulces, me dice. Y pues yo me los empecé a comer, pero ¿sabes que para eso yo no podía parar de llorar? O sea, yo lloré por mucho rato. Es más, me tomé una sábana donde estaba, me di la vuelta y me tapé la cara, porque no podía parar de llorar. Y yo decía, todos ellos se van a reír, porque van a decir, bueno, pues no que muy hombrecito, pues, o sea, la finta que muchas veces uno trae, o la apariencia, la careta que uno trae, o sea, no que muy hombrecito, pero en realidad cuando el amor de Dios llega, te quebranta o nos quebranta. Actualmente, pues, sirvo a Dios. Hace más de 5 años que terminé un seminario bíblico, estuve internado también ahí, y Dios me ha permitido ministrar en 20 estados de México, mayormente con la juventud. ¿Qué edad tienes, Roberto? Tengo 27 años. Uy, qué jovencito. Y mira ya todo lo que has hecho. Cómo Dios te ha llevado a diferentes lugares. No, pues prácticamente, mira, nosotros sabemos que todo esto se lo debemos a Él. Sí. Creo que el mayor testimonio para la gente que nos está escuchando no es exactamente el hecho del pasado, aunque tiene parte de, sino ese nuevo nacimiento que nos da una nueva etapa, que nos regresa lo que muchas veces el diablo nos robó. Y sabes que a través de este tiempo puertas se han ido abriendo, y he llevado el evangelio tanto a gente que ha estado presa, como a centros de rehabilitación, como a congresos juveniles, viajando casi de punta a punta desde este estado hasta el lado del Caribe, hasta el lado de Cancún. Y yo estoy agradecido con Dios porque mucha gente que hoy me ve, quizá a lo mejor no me recuerdan como un muchacho tanto lo que fue, sino al ver lo que hoy Dios está haciendo, muchas mamás, Marta, de muchachos me han dicho, ve, platica con mi hijo te necesita. Entonces yo estoy muy agradecido con Dios. Si yo le pudiera titular o ponerle un título a este testimonio, yo le pudiera poner un toque de gracia. O sea, cuando más lo necesitaba. Hay una frase que me gusta mucho que yo la miré en un libro de un preso y decía, Dios, ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Entonces, esa es parte de mi testimonio, de las cosas que Dios ha hecho, y al auditorio que te ve por televisión, yo quisiera decirle que no todo se ha acabado cuando parece ser que todo se acabó. Lamentablemente, como padres, a veces no entendemos que lo mejor que podemos hacer es tener esa relación con Dios. Y es lo que quería yo comentar de tu mamá. Tu mamá tuvo que vivir para Dios, buscar a Dios, y es como pudo venir la bendición a ustedes. Esa maldición generacional hubiera estado ahí por no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero alguien tuvo que pagar el precio, que fue tu mamá. Que romper, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó conmigo. Yo fui la primera que empecé, pero luego mis hijas, gracias a Dios, estaban chicas. Entonces, pues siempre alguien tiene que empezar, ¿verdad? A ser punta de lanza para que la familia pueda entrar al evangelio. Amén. Tiene que aguantar muchas veces hasta burlas. Sí. Porque yo teniendo algún conocimiento me burlaba, me reía. Y pues, ¿qué más te puedo decir? ¿No? Sí. ¿Qué más tiene uno que aguantar, como dices tú, para ser punta de lanza, para ser la primer persona que va enfrente? Así es. No, es que la verdad, pero cuando uno le dicen, sobre todo le dicen, ay, ya viene el aleluya, así me decían a mi familia. Pero conforme va pasando el tiempo y van viendo nuestro testimonio y cómo Dios ha cambiado nuestra familia y todo, ellos se convencen también y empiezan a venir a los pies del Señor también. Fíjate que en una ocasión estaba yo lavando el carro, a lo mejor esto ya no es, ese es otro testimonio. No, está bien. Estaba lavando el carro y pasó un hombre por la casa.
Y cuando pasó, esta persona se le miraba en la cara. Tú sabes que tú aprendes a distinguir a una persona si está alegre, si está enojada por su mirada. Y cuando esa persona pasa, yo lo miro y algo me mueve a darle un abrazo. Que prácticamente a una persona que vaya pasando y le quieras abrazar, decir, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó, no? Entonces, yo recuerdo que cuando esta persona iba pasando, yo le hice una pregunta, le dije, ¿cómo está? Era tanta la necesidad que esta persona tenía que me dice, ¿cómo voy a estar? Si mi esposa me dejó por otro y se llevó mis 2 niños chicos. Mis hijas, siendo adolescentes, se han ido a vivir con unos vagos. Tengo un hijo preso. ¿Cómo voy a estar? Cuando me dice, si yo hubiera escuchado eso en otro tiempo, yo nunca hubiera sentido quizá la compasión que sentí. O no hubiera tenido las palabras para decirle. Quizá yo le hubiera dicho, como dicen vulgarmente, hombre, búscate otro, hombre. Mujeres hay muchas en el mundo. Pero en ese momento viene una palabra a mí. Y yo le digo, sabes que aunque todos te hayan dejado, hay alguien que te quiere consolar. Hay alguien que quiere cambiar tu vida. Hay alguien que le importas, aunque quizá a lo mejor nunca le hayas hablado. Y sabes, le digo, esa persona a la cual tú le importas se llama Jesús. Alguien que dio su vida por ti, que quizá para muchos es una película o es un mito. En ese momento, cuando yo le digo esa palabra, fíjate el nombre tan poderoso, el significado de ese nombre, Salvador, Redentor. En ese momento ese hombre empieza a llorar. Y cuando empieza a llorar, pues como que yo sentí más libertad para abrazarlo, ¿no? Ahí lo abracé a ese hombre. Entonces viene, se queda aquí un momento, lo abracé, un hombre ya mayor de edad, ya un hombre hecho, empieza a llorar. Y en ese momento yo empiezo a pedirle a Dios por él y le digo, Dios, ayuda a este hombre. Cambia su situación, su entorno, lo que el diablo le ha robado. Esa puerta que se quedó abierta, Señor, ciérrala. Este hombre era adicto. Y sabes que en ese momento, este hombre, después de llorar un tiempo, cuando se iba a ir, me dice unas palabras que marcaron mi vida. Es por eso que en este tiempo compartimos esta palabra, compartimos este mensaje de esperanza. Él me dice, yo ahorita me iba a ir a quitar la vida. Wow. Solamente salí a darle una vuelta a la colonia. Iba a ir y me iba a matar. Wow. Cuando él me dice eso, son las palabras que marcan mi vida para entender que la experiencia que nosotros vivimos van a bendecir a muchos. O sea, no solamente a la gente que te va a ver por televisión, sino a las personas que nos rodean, de qué manera podemos influir. Y pues es algo que a lo mejor quise compartir. Y luego a veces suceden las cosas así porque ya tiene el plan de Dios. Porque a mí me pasó cuando tenía el programa de radio, una vez le dije, no sé ni por qué lo dije, ¡ey, cuidado! Ten cuidado, no me acuerdo ya ni cómo, pero le dije, detén tu mano, no te vayas a suicidar, algo así, no me acuerdo. Después me llamaron y me dijeron que en ese momento ella se iba a suicidar, pero cuando yo, ¡ey, detente! Que dijo, ¿qué está pasando? Ahí llegó la palabra, o sea, así como a ti. O sea, en ese momento, pero es nada menos el Espíritu Santo, ¿no? Que tiene misericordia de esa persona. Sí, así es. Qué hermoso, Roberto. ¿Qué más les puedes platicar? ¿Qué más les puedo platicar? No, pues fíjate, lo que viene siendo el poder de la palabra, ¿no? Sí. Y la persona que puede escuchar esa voz, que puede escuchar. Muchas veces la gente tiene tanta necesidad que no se quiere acercar a un lugar. Muchas veces no por orgullo, sino por miedo, por vergüenza, decir, ese grupo de personas que dice que aman a Dios y que Dios los ama, me pueden ayudar. Por decir, en este caso tú das una palabra, que quizá a lo mejor tú no mirabas a esa persona, pero quizá en lo espiritual lo sentías, tenía la necesidad de decir esa palabra. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esa palabra no hubiera venido? O si no hubieras tú obedecido a la voz del Espíritu Santo, porque el que te habló a ver ese hombre y quererlo abrazar, ¿quién fue? Sí, la verdad que tuvo que haber sido él, porque yo para abrazar a alguien en aquellos, antes de ser cristiano, ni a mi madre abrazaba, la verdad, porque pues desgraciadamente las adicciones nos hacen ser un... Roberto, vamos a continuar con este programa la siguiente semana. ¿Qué te parece si das un poquito o un anuncio de lo que van a tener ustedes en el programa? El horario, pues ya dijimos cómo se llama, pero vuélvelo a repetir, por favor. Ok, pues el programa, su nombre va a ser Rescatados y pues el horario va a ser de 1:30. Es un programa que prácticamente lo vamos a formar algunas personas que
Sábado, ¿verdad? Sábado, sábado 1:30. Si quizá a lo mejor van a estar comiendo algo, pues pueden prender la televisión y mirar un poco acerca de este programa. Este programa lleva con el fin de poder transmitir lo que Dios ha hecho. Rescatados es su nombre porque entendemos que la palabra dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Así es. Entonces, con este programa queremos llevar un fin que edifique a la familia. Sabemos que si una familia es integral, van a poder los hijos desarrollarse de una manera mejor. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad de darnos de poder transmitir y de poder hablar acerca de este nuevo proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos. Mira, es que yo creo que ya está marcado esto por el Señor, porque también los jóvenes creo que son amigos de ustedes, que ¿cómo se llama el programa? Cambio de Rumbo. Cambio de Rumbo. También vinieron acá. Muy buen programa, lo recomendamos. También vinieron acá a dar, pues a decirles a nuestra querida audiencia que ese programa va a empezar. Roberto, no nos despedimos, seguimos en este programa, vamos a tener, nos vamos a despedir. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana en este mismo horario, en este mismo canal. Recuerden, llámenme, pues solamente gracias a Dios. Este fue tu programa de Mujer a Mujer. Un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa.